candidatos ya en la segunda vuelta presidencial. Bien, ha culminado una etapa bastante dura, desgastante desde el punto de vista físico, indudablemente, para todas las campañas, para los núcleos de activistas que en las diferentes campañas se lanzaron en estos 2 meses, algunos 3 meses con la consulta. Hoy llega a su final con unos resultados concretos. Coinciden los de la registraduría con los datos de la auditoría que el movimiento puso. Ya algunos de los candidatos han hablado hasta este momento. Tenemos unos datos sobre los cuales tenemos que partir para la siguiente etapa. Matemáticamente hay un hecho. La ventaja que Duque y sus aliados tomó sobre nosotros ha disminuido completamente en 10 puntos porcentuales. En muchos de los escenarios de análisis siempre se decía que éramos nosotros los que teníamos un techo. Resulta que es al revés. Este tipo de fuerzas que se aglutinan alrededor de la candidatura que hoy compite ya para la segunda vuelta, donde está Ordóñez, donde está Uribe, donde está Duque, obviamente, parece tener un techo. Parece tener un techo y en cambio somos nosotros, las fuerzas libres de la ciudadanía, las que no parecen tener techo. Vamos avanzando con paso firme, constante, siempre adelante. Pueden ustedes tener la certeza que vamos a vencer, que se puede cambiar la historia de Colombia. Indudablemente, millones y millones de colombianos y colombianas salieron hoy a las mesas electorales, dieron un ejemplo mundial de participación, de deseos de decidir sobre su país, independientemente de por quién votaron. Tuvieron bastantes alternativas para ello. El voto en realidad no se polarizó, el voto se distribuyó entre diversas alternativas muy fuertes desde el punto de vista electoral, que indica que en Colombia va cogiendo fuerza, legitimidad. Durante mucho tiempo no se podía hacer, ahora sí, el pluralismo como uno de los ejes de la democracia. El que no pensamos igual todos y todas, el que definitivamente hay visiones diferentes sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre nuestro presente, sobre nuestro inmediato futuro, y a mí me parece eso importante. Ya Colombia no se divide en aquellas dos fuerzas tradicionales, ya Colombia no cayó como se intentó en un unanimismo, en un pensamiento único. Somos diversos y esa diversidad es nuestra mayor riqueza. Tenemos que reconocerla así. Y el segundo eje que me parece fundamental de los resultados que acabamos de escuchar y ver, de sentir, porque estos resultados se sienten
se sienten en la piel, se sienten en el corazón. No son simples matemáticas frías. Todos los 19 millones de colombianos y colombianas han sentido los datos, algunos con tristeza, otros con mucha alegría, otros con dudas, pero las elecciones son eso, son pasión, pero también tienen que ser razón. ¿Qué es lo que queremos hacer de nuestro país? ¿Hacia dónde es que queremos llevar de verdad a Colombia? Quienes ya tenemos algunos años, ¿hacia dónde con responsabilidad queremos llevar a nuestra niñez? ¿Qué país es el que queremos entregarle a ellos y a ellas, nuestros niños, nuestras niñas? 19 millones de colombianos y colombianas escogieron caminos diversos. Hoy solo quedan dos. Esas son las reglas de la Constitución del 91 que nosotros hicimos, que nosotros respetamos. Dos caminos que en cierta forma marcan dos grandes derroteros históricos en Colombia. No es simplemente el candidato Duque o el candidato Petro con sus biografías familiares y personales las que se encuentran hoy dirimiendo el futuro de Colombia. En realidad no es así. Son dos largas historias que vienen de atrás. Es la historia de Colombia acumulada que empieza a interpretarnos en nosotros sus instrumentos para dirimir una discusión de la historia de Colombia. Volvemos a la Constitución de 1886. Volvemos a pensar que es sobre la base de eliminar derechos, libertades, justicia, que podemos realmente solucionar los problemas que aquejan hoy a la sociedad colombiana. Creemos que es a partir de consolidar un pensamiento anacrónico del pasado como podríamos afrontar hoy los retos que el siglo XXI le imponen a Colombia y los retos que la historia de Colombia le han impuesto a nuestra sociedad. La violencia, la falta de educación académica, el raquitismo de una economía que condena a la mayoría o a la pobreza pura y simple, o a unas relaciones salariales en donde lo único que existe es quizás un contrato de 3 meses por el cual hay que suplicar por otro contrato de 3 meses, por otro que sigue, y así construyendo la vida, el futuro. Es una historia que ha marcado a Colombia con unos signos: el de la desigualdad social, el de la violencia, el del autoritarismo, el de la exclusión de mayorías. Nuestros casi 5 millones de votos hoy son los votos de una juventud, son los votos de sectores excluidos a lo largo y ancho de Colombia que han decidido irrumpir y decir: aquí estamos presentes, nosotros también contamos, nosotros también queremos decidir sobre Colombia. 5 millones que aún no son suficientes. 5 millones que nos acompañaron a defender unas tesis que vamos a mantener. La tesis de construir una sociedad equitativa en términos de hacer crecer la clase media colombiana. La clase media colombiana como un estilo de vida en donde se tiene lo suficiente para la dignidad, donde no se tiene el exceso y se permite de todas maneras vivir bien, gozar de la vida, tener un mejor vivir.
Una clase media que en lugar de ser la minoritaria de hoy en Colombia, debería ser prácticamente la mayoritaria y quizás cubrir la totalidad de la población colombiana. Cuando hemos hablado de superar la pobreza, y lo he repetido una y otra vez en la plaza pública, no estamos hablando de cómo se empobrece a los ricos. Estamos hablando de cómo se enriquece a la gente pobre de Colombia. Y esa riqueza nace de un factor fundamental, por ejemplo, que hoy debería ser un puente político en medio de la diversidad. Ese puente sería la educación. Lo hemos dicho una y otra vez, pero hay que profundizarlo hoy. Cuando la educación es un factor de enriquecimiento y hace, entre otras circunstancias, que una persona en carencia económica pueda con su familia enriquecerse, no se le quita la educación a otro. La educación no es algo que se quita de unas personas para distribuir en otras. El estilo del pensamiento y del saber humano permiten que mientras va creciendo el conocimiento en cabeza de una persona, también lo puede hacer en la cabeza de otros, de millones de mujeres, de hombres, de toda la sociedad. Eso es lo que nosotros llamamos una sociedad del conocimiento. Cuando le hemos propuesto a Colombia un sistema de educación superior público y gratuito con cobertura territorial, saltar hacia las jornadas únicas y construir en la base de la niñez un sistema de cuidado profesional para que no muera ni un solo niño de hambre en la Colombia humana. No estamos proponiendo este salto en la calidad de la educación, del saber, del conocimiento y del cerebro humano, quitándole estos recursos a una parte de la población que hoy los tiene para distribuirlos en otros. Así no es, no se puede hacer así. Lo que estamos haciendo es generalizar la educación. Lo que estamos proponiendo es democratizar el saber, el conocimiento, el arte, la cultura en el conjunto de la sociedad. Ese es el camino de enriquecer pobres que hoy carecen en la mayoría de la juventud colombiana de esa oportunidad de acceder a la frontera del saber humano. Un tema como estos, definido así en la campaña, defendido y hoy legitimado por 5 millones de votantes, es uno de los instrumentos que nos permite decir: podemos lograr en la Colombia humana que la sociedad colombiana, siendo hoy la más desigual del mundo, pueda ser una sociedad de clase media, es decir, una sociedad que brinde oportunidades a la totalidad de la población. Lo mismo y con el mismo criterio hemos hablado de otros temas en esta campaña. La necesidad de pasar de una economía puramente extractivista a una productiva. ¿Por qué?
Porque estamos hablando que en una economía productiva centrada en la agricultura y en la industria, en el turismo y los servicios concomitantes, se generan millones de puestos de trabajo. En cambio, en una economía extractivista se matan millones de puestos de trabajo. Si queremos una sociedad de clase media, tiene que existir en su base la posibilidad de un enriquecimiento a partir del trabajo. Y el trabajo no se puede encontrar con calidad y dignidad si no es en una economía productiva, si no es fortaleciendo la agricultura colombiana, si no es fortaleciendo un proceso de industrialización en Colombia. Y aquí se han suscitado una serie de miedos que hay que comenzar a quitar, a correr, a desentrañar para que la sociedad toda pueda entender perfectamente qué es lo que nos proponemos. Un miedo de ellos consiste en confundir que cuando hablamos de democratizar, de construir una clase media poderosa en el campo colombiano, sustentada en el actual campesinado, los pequeños y medianos industriales, o en la ciudad a partir de esta sociedad del conocimiento con democratización del crédito y por tanto de una banca pública poderosa, entonces se cree que estamos estatizando la economía, que lo que proponemos es expropiar, dicen nuestros contradictores, y generan ese temor, o que lo que nos estamos proponiendo, que nunca jamás en nuestra existencia defendimos, es que el Estado se quede con los medios de producción y con las cosas y los bienes de la gente. Eso es una mentira. Esa es una cadena de engaño que está oscureciendo nuestro objetivo central, y es bueno que la sociedad colombiana lo pueda entender a claridad. Cuando se entregan tierras al campesino, cuando se le entrega un crédito barato a aquel que recibe por usura un crédito del narcotráfico llamado hoy gota a gota, cuando se entrega conocimiento y saber a partir de la escuela, a partir de la universidad pública y gratuita, no se está estatizando, sino que se le está entregando a la gente las condiciones para poder trabajar por su propia iniciativa privada. Es decir, que lo que nos estamos proponiendo no es quitarle la iniciativa privada a la gente, hoy lo tienen 5 grandes empresarios en Colombia, sino es entregarle esa iniciativa privada a millones y millones de colombianos que hoy no pueden superar sus condiciones económicas simplemente porque no les permiten trabajar, porque no les permiten la iniciativa privada. Y este tiene que ser un eje entonces de nuestro siguiente paso. Poder decirle a Colombia entera que lo que propone la Colombia humana es lograr que millones y millones de colombianos tengan la capacidad objetiva de tener una iniciativa privada que le permita un buen vivir tanto en el campo como en la ciudad. Y hay otro eje de temores suscitados en esta campaña que me parece también conveniente aclarar en el siguiente paso que vamos a dar. Temen las personas que no congenian con nosotros, que están en otro tipo de formaciones políticas, el que si llegásemos al gobierno pudiésemos utilizar el gobierno en una forma autoritaria, quitándole sus derechos y sus libertades. Creen algunas personas
que construiríamos en este país algo parecido a lo que ya está sucediendo en Venezuela o en Brasil, del que poco se habla. Es decir, caminos dictatoriales que quitan la libertad, la democracia y los derechos de la gente. Olvidan las personas que así piensan que nosotros hicimos la Constitución de 1991. Que contrario a esa tendencia política que existe hoy con relativa fuerza en el país, que nos quiere devolver a la Constitución de 1886 y sus anacronismos autoritarios, nosotros lo que queremos es profundizar y aplicar la Constitución de 1991, es decir, construir un Estado social de derecho, pletórico, de derechos y libertades para toda la sociedad en su diversidad. No es de nosotros, si gobernamos a Colombia, de donde se pueda esperar que alguien, cualquiera que haya sido su estatus económico o político, vaya a ser perseguido por el Estado o por el gobierno colombiano solamente porque no piensa igual que nosotros o porque ejerce su legítimo derecho a la oposición. En el gobierno de la Colombia humana no utilizaremos los instrumentos de vigilancia financiera para vigilar a nuestros opositores. En el gobierno de la Colombia humana no utilizaremos los instrumentos de la inteligencia del Estado para ver cómo conversan, qué hacen a través de sus teléfonos los miembros de la oposición o los magistrados del Poder Judicial. En el gobierno de la Colombia humana, todo ciudadano, no importa su nombre, su condición, será respetado en sus derechos fundamentales. No tiene que temer el presidente Uribe si nosotros llegamos a gobernar, porque al contrario vamos a demostrar cómo, a pesar de las diferencias que pueden ser sustanciales, un gobierno en nuestras manos jamás alterará, vulnerará su derecho a ser respetado en Colombia, su derecho a existir en Colombia, su derecho a que sus bienes, su familia, su actividad política sea protegida por el gobierno de la Colombia humana. Nosotros vamos a demostrar, si gobernamos, que toda la diversidad colombiana, incluida la diversidad política, va a ser respetada y fortalecida por el gobierno. Nos interesa un país pluralista, no nos